amigos, mi nombre es Milagros Araceli Ríos Ferroñán, soy estudiante de la Universidad Interamericana para el Desarrollo UNI. Bueno, en esta oportunidad mi grupo y yo, integrado por Córdoba Quesada Fran, Cucho Wilson Melina, Guamán Torres Yanina y Chanamea Yastas Stephanie, les vamos a explicar el tema sobre farmacia en nuestras culturas. A continuación voy a dar inicio con el desarrollo del tema. Bueno, en cuanto al tema farmacia en nuestras culturas, hemos tomado como referencia el cuadro cronológico de Luis Guillermo Lumbreras, quien clasifica las culturas pre-incas en tres sociedades: las sociedades de recolectores, las sociedades agrícolas aldeanas y las sociedades industriales urbanas. Dentro de las sociedades de recolectores, el autor lo divide en dos periodos, que son el periodo lítico y el periodo arcaico. En el periodo lítico se desarrolló hace 12.000 años antes de Cristo. Bueno, aquí podemos encontrar a los primeros pobladores del Perú, quienes subsistían gracias a la caza y a la recolección de frutos. Además tenían que lidiar con los problemas de un terreno geográficamente agreste y diverso. También encontramos dentro de este periodo al pensamiento que tenían una creencia de una vida después de la muerte. Un claro ejemplo de este pensamiento son los restos encontrados en Abricocho y Paiján, que son considerados los restos más antiguos del Perú, donde encontraron restos fósiles de una mujer y de un hombre. También podemos encontrar dentro de este periodo a los atismos de religión. Aquí un claro ejemplo de esto es Toquepala, hace 9.600 años. Aquí encontramos que los hombres confeccionaban sus armas, además practicaban una religión que era mágica. También podemos encontrar pinturas dentro de las paredes de las cuevas, donde expresaban ellos ahí sus experiencias de caza y sus creencias religiosas. También hablamos aquí sobre el periodo arcaico, que se desarrolló hace 10.000 a 4.000 años antes de Cristo. Bueno, este periodo comprende el paso del hombre cazador al hombre domesticador de animales y plantas, lo que permite que el hombre se vuelva sedentario. Bueno, aquí en este periodo un claro ejemplo de esto es Caral, que se desarrolló hace 5.000 años antes de Cristo. Bueno, el habitante de Caral tuvo una verdadera conciencia de ser parte de la naturaleza y del universo. Con esta concepción asumió la responsabilidad por una conservación del medio, y esto se veía reflejado en las diferentes ceremonias que se realizaban en las plazas, donde manifestaban su ideología a través de la quema de ofrendas, como por ejemplo de textiles, de cuarzos, de figurines, entre otros. Asimismo se concebía a los grandes monumentos presentes como entes vivientes, los cuales atravesaban cambios cíclicos, evidenciándose esto en la remodelación de edificios, en las ofrendas ahí hechas y en el entierro de estas al final. También podemos encontrar dentro de las sociedades agrícolas aldeanas al periodo formativo y al periodo de desarrollo regionales. El periodo formativo comprende cambios sociales, tecnológicos. Dentro de las sociedades agrícolas aldeanas encontramos al periodo formativo y al periodo de desarrollo regionales. El periodo formativo comprende cambios sociales, tecnológicos y religiosos, donde la formación, organización y planificación del trabajo serían las raíces para las clases sociales que impondrían una ideología mística religiosa. Además, también en este periodo se desarrolló la actividad agrícola, que inducirá al hombre a rendir culto y adoración a los elementos y fuerzas de la naturaleza. Bueno, estos elementos estaban relacionados con el cultivo de la tierra, como por ejemplo entre los elementos tenemos a la lluvia, el sol, las plantas, etc. También desarrollaban ceremonias de culto en los templos que ellos mismos confeccionaban, ¿no? Que ellos mismos construyeron. Bueno, aquí un claro ejemplo de las ceremonias de culto encontramos a Cotox, hace 2.600 años antes de Cristo, que se encuentra ubicado en Huánuco. En Cotox se encuentran los templos que eran dedicados a los ritos religiosos. Bueno, la escultura, como ven acá, de las manos cruzadas, expresa un mensaje de fe y de misterio religioso. Hola, mi nombre es Stephanie Chanamé. Yo les voy a hablar sobre la cultura chavín y la cultura paracas, que se desarrolló dentro de las sociedades agrícolas aldeanas en el periodo formativo. La cultura chavín fue una civilización que se desarrolló en los Andes del norte, entre los años 900 a.C. hasta 200 a.C. En la cerámica alcanzó altos niveles y se usó tanto para fines rituales. El color empleado era el gris oscuro o parduzco.
logrará alcanzar también una noción mística de la realidad expresado en una especie de oráculo situado en el templo de Chavín de Huántar, donde los pobladores de diferentes lugares llegarán a este templo para conocer las predicciones referentes a las lluvias, sequías, cosechas buenas o malas. Los dioses exigían ofrendas a cambio de protección, lluvia, buenas cosechas, abundancia de ganado. Así colmaron los alimentos como el maíz o los conchas de mar. Las increíbles telas que también tuvieron y los sacrificios de los animales. Ahora voy a hablar sobre la cultura Paracas. La cultura Paracas se desarrolló entre los años 700 a.C. y 500 a.C. El pensamiento de las posesiones, es decir, la presencia de demonios dentro de las personas, que hace referencia a las trepanaciones craneanas, existen hipótesis de fines míticos religiosos, aludiendo a que estos huecos producidos podían salir los malos espíritus del cuerpo. Asimismo, poseían un concepto sobre la vida ultraterránea, manifestada en estos entierros tanto como periodos Paracas cavernas como Paracas necrópolis. Se debe señalar también que las momias no permanecían dormidas en su lecho, sino que formaban parte de la religiosidad general que se les veneraba, que se les podía protección. Y en ocasiones se las paseaba por los campos para así asegurar la abundancia de sus cosechas. Algo rescatable también en la cultura Paracas es la plasmación de sus ideas en los mantos confeccionados por ellos. Así como por ejemplo, podemos señalar que los mantos con una impecable simetría, hombres bicéfalos y seres místicos, ondulantes y enigmáticos. Gracias. Mi nombre es Melina Pucho Vilches. En las sociedades agrícolas aldeanas, en el periodo de desarrollo regionales, dentro de ellas se encuentra la cultura mochica. La cultura mochica, más conocida como la cultura moche, el lugar donde ha sido desarrollada la cultura moche se desarrolló principalmente en la costa norte del Perú. Los departamentos fueron donde es Lambayeque y La Libertad. Este se desarrolló en el año 200 después de Cristo al 700 después de Cristo. Como vemos acá, en la cultura mochica también participó lo que es la sociedad. En la sociedad está lo que es los señores, el sacerdote y el pueblo entero. Y como vemos que dentro de los señores, el más conocido del señor ha sido el señor de Zipán. Sus manifestaciones son lo que es la arquitectura, la metalurgia, la cerámica, la religión y la economía. En la arquitectura, los materiales principales que fueron usados es el adobe y las piedras. Como ustedes verán, acá hay lo que usaron los materiales. También construyeron lo que es la huaca de la luna y la huaca del sol. En la metalurgia fueron lo que fundieron el oro, la plata, el bronce. En la cerámica, sus cerámicas reflejaban lo que es la tristeza, el odio y el dolor. En la religión, el principal dios que fue participado fue el Aiape. Y en la economía, lo que son la pesca y los agricultores. También hablemos acá sobre la cultura chimú. La cultura chimú se desarrolló entre los años 1200 y 1400-600 después de Cristo, en el valle de la Chicama, Moche y Virú. Sus cerámicas hicieron cerámicas sencillas para uso diario y de mejores acabos para uso ceremonial. El dolor más usado fue el negro metálico, brillante, muy poco, y el marrón. Los huacos fueron de forma globular en asa de gollete y en asa puente. Gracias. Mi nombre es Fran Denis Córdoba Quesada. Hoy vamos a hablar sobre las sociedades agrícolas aldeanas
Dentro de ello tenemos en el periodo de desarrollo regionales a la cultura nazca y a la cultura tiahuanaco. En la cultura nazca se dice que se desarrolló en el Valle del Río de la provincia de Nazca, que se ubica en la provincia de Nazca, actualmente departamento de Ica. La cultura nazca, 300 años de Cristo, se dice que poseyó un pensamiento que asienta en la adoración y práctica de rituales ahuaca. ¿Dónde lo hacían esos rituales? En su templo principal, que era el Cahuachi, como aquí lo podemos observar. Los naquenses realizaban sus rituales en el centro ceremonial de Cahuachi, que se ubicaba en el Valle de Nazca, ya que, como les dije, fue su primer templo, que implicaba no solo ofrendas y banquetes, sino también en trazadas de líneas cuya función la de hacer llegar directamente las plegarias a los destinarios del más allá. Existen abundantes testimonios de cultos individuales como ofrendas y pavos en forma de atados con plantas, hilos, cabellos, cabezas de trofeos, etc. Por ejemplo, aquí vamos a ver las cabezas de trofeos que hacían en sus rituales. Hay también testimonios de cultos colectivos de consumo de alimentos en recipientes ceremoniales y acompañamiento musical con antaras y tambores. Se dice también que cuando por alguna razón se juzgaba que la huaca perdía resistencia en el templo, perdía su poder o estaba descontento, la comunidad naquense procedía en reconstruirla. Pues ¿cómo hacía? Empezaban a derrumbar los techos, las paredes y quemaban las columnas. Pero los cimientos eran cuidadosamente sepultados y sellados. Una vez obtenida la plataforma, se volvía a construir nuevos ambientes de cultos, lo que eso significaba una gran importancia, una huaca para los naquenses. Ahora voy a hablar sobre la cultura tiahuanaco. En la cultura tiahuanaco, cuyo apogeo estuvo dentro del periodo del Gran Imperio Huari, aparece la manifestación del panteísmo, donde se asigna a un ente muy poderoso como principio del mundo. En este sentido, adoraron al dios Huiracocha, a quien representaron como una figura antropomorfa, sujetando dos varas, lo cual lo consideraban como el creador del universo. Y aquí les voy a mostrar una imagen del dios Huiracocha. Mi nombre es Yanina, les hablaré un poco sobre la farmacia en la época precolombina. En esta época se encontraron ejemplos de la medicina neolítica, de la nueva medicina, podría decirse, también de una medicina casi técnica. Dentro de esta época tenemos a los mayas, a los aztecas que eran de México y a los incas que eran del Perú. Vamos a comenzar con los incas. Los incas se desarrollaron en el Perú durante el año 1300 a.C. hasta 1532 después de Cristo, que fue la conquista de Cristóbal Colón. En ese entonces la capital de los incas era Cusco. Ellos llegaron a crear uno de los más grandes imperios americanos. Ellos se conocían por tener dos médicos, ¿no? Uno que era solamente para el inca, llamado también el Hampi Camayo, o el médico del pueblo, que era el Camasmas, ¿no? Contaban con ciertas habilidades quirúrgicas y conocimientos herborísticos, ¿no? Dentro de las plantas medicinales más usadas en esta época eran la coca, el yagué, el perico, el tabaco, el curaré y algunos agentes anestésicos. Continuamos con los mayas. Ellos creían que las enfermedades provenían del enojo de los dioses, o también de los malos vientos, o la falta de higiene personal, o las faltas cometidas ante la sociedad. A diferencia de los incas, ellos tenían tres tipos de médicos, que era de acuerdo a la enfermedad. Uno era el Jamen, que era como un profeta o adivino, que solamente heredaba el cargo por el linaje familiar. Ellos trataban todo relacionado con respecto a espirituales, ¿no? O religiosos. Sanaban por medio de rituales, y también ellos les servía al pueblo como enlace entre el pueblo maya y sus dioses. Después tenemos al Pulyan, que era como un brujo hechicero, cuya habilidad era de ahuyentar malos vientos mediante ritos que incluían animales e ídolos de barro. Así como ellos podían curar a la gente, también la gente le tenía miedo, porque como podían tener esa habilidad de curar, también podrían tener habilidad de perjudicar a la gente. Entonces
solamente recurrían a ellos cuando no encontraban explicación lógica a los hierberos de las enfermedades que trataban a los pacientes. Después tenemos al Isaac Young, o también llamados hierberos o hierbateros. Ellos eran los verdaderos médicos mayas, ya que en su entorno tenían un amplio conocimiento de las plantas medicinales. Solamente ellos eran los que veían al paciente, les preguntaban, veían qué síntomas tenían para poder darle su cura. Establecían acciones basadas en lo que diagnosticaban a los pacientes y tenían un gran conocimiento de toda la mayoría de las hierbas que conocían. Entre las principales hierbas utilizadas por los mayas eran la planta belladona, el azar, la guayaba, la ciruela, el toronjil, el eucalipto y entre otros. Y por último, continuando de los mayas, tenemos a la civilización azteca, que también era una buena civilización, que se desarrolló un cuerpo de conocimiento médicos extenso y complejo, mejor que de los mayas y aztecas, podría decirse. Entre los aztecas había una diferencia entre el médico empérico y el médico chamán, que era conocedor de procedimientos mágicos. Algunos sanadores se podían especializar en distintas áreas concretas, ¿no? Como fisioterapéuticas, comadronas que ayudaban a dar partos, o cirujanos. Los cirujanos se encargaban de hacer las cesáreas, entre otras cosas. Bueno, esperando que les haya agradado este interesante tema que hemos tratado yo y mis compañeros, sin más poder decir, agradecer al maestro doctor Neumann Pineda el habernos enseñado sobre esta bella historia de la medicina pretécnica y de época precolombina, que en verdad fue muy interesante, muy intenso y que impactante más que nada, y espero que les haya servido de algo, ¿no? Muchas gracias.